la parte de lo que son distribuciones continuas y lo que se refiere a esta parte, ¿no? Se puede ver la pizarra, ¿verdad? La presentación, perdón. Sí se ve, Inge. Ok, entonces empezaremos. Habíamos visto nosotros que tenemos dentro de lo que es la simulación, o sea, vamos a apoyarnos en lo que son las distribuciones, ¿no? Tanto sean eh, discretas y también tengo las distribuciones continuas. Seguramente me voy a apoyar en un momento para ver qué modelo voy a utilizar para determinadas causas, ¿no? Para determinados problemas o sistemas que tenga o eventos que voy a trabajar. Habíamos visto en la anterior sesión lo que son las distribuciones discretas. Hoy nos toca ver qué tipos de distribuciones continuas existe, para lo cual empezaremos a ver cuáles son las distribuciones continuas, ¿no? Dentro de esto yo voy a tener diferentes tipos de distribuciones continuas. Voy a tener la uniforme o rectangular, la normal, la log normal, la logística, la beta, la gamma, la exponencial, la G cuadrado, bueno, que conoce también como chi cuadrado, la T de Students, la F de Snedecor, la Cauchy, la Weibull, la Plus, Pareto y también la triangular, ¿no? Son estas distribuciones que vamos a ver a continuación de cómo sucede, en qué rango se maneja y qué debía trabajar, ¿no? Entonces empezaremos con lo que es la distribución uniforme o rectangular, donde esta distribución es útil para describir una variable aleatoria con probabilidad constante sobre el intervalo AB, en el que está definida y se denota por U a, B, ¿no? Entonces se denota por esto y tengo un intervalo AB. También es conocida con el nombre de distribución rectangular por el aspecto de su función de densidad. Una peculiaridad importante de esta distribución es que la probabilidad de un suceso depende exclusivamente de la amplitud del intervalo considerado y no de su posición en el campo de variación de la variable. Cualquiera que sea la distribución f de cierta variable x, la variable transformada va a ser una función respecto de la misma, ¿no? Entonces voy a tener que y va a ser una función de x, donde se sigue una distribución uniforme en el intervalo 0,1. Esta propiedad es fundamental por ser la base para la generación de números aleatorios de cualquier distribución en las técnicas de simulación y recibe el nombre de método de inversión, ¿no? Campo de variación, voy a tener el intervalo que se tiene, donde los parámetros están entre A y B, que van a estar de menos infinito hasta infinito, y que donde A va a ser menor a B, ¿no? Parecido con una función que hemos visto la anterior, con una función discreta, algo parecido, ¿no? También tendré lo que es la distribución normal, donde la distribución normal es la distribución de probabilidad más importante del cálculo de probabilidades y de la estadística, ¿no? Una distribución normal. Fue descubierta como aproximación de la distribución binomial por Abraham de Moore, 1667 y 1754, y publicada en 1733 en su libro The Doctrine of Change. Estos resultados fueron ampliados por Pierre-Simon Laplace, 1749 a 1827, quien también realizó aportaciones importantes, ¿no? En 1809, Carl Friedrich Gauss, 1777 a 1855, publicó un libro sobre el movimiento de los cuerpos celestes, donde asumía errores normales. Por este motivo, esta distribución también es conocida como distribución gaussiana. La distribución normal, conocemos también como distribución gaussiana, es una de las que más se utiliza, ¿ok? La importancia de la distribución normal queda totalmente consolidada por ser la distribución límite de numerosas variables aleatorias, discretas y continuas, ¿sí? Entonces puede trabajar con la parte discreta. La gaussiana hemos visto en la anterior que también teníamos para el tema de una distribución discreta, ¿no? Como se demuestra a través de los teoremas centrales del límite. Sí, por eso hablamos también de la media y la desviación estándar, ¿no? Estos dos elementos son la media y la desviación estándar. Las consecuencias de estos teoremas implican la casi universal presencia de la distribución normal en todos los campos de las ciencias empíricas, biología, medicina, psicología, física, economía, etc. En particular, muchas medidas de datos continuos en medicina y en biología, talla, presión arterial, etc., se aproximan a la distribución normal, ¿sí?
Junto a lo anterior, no es menos importante el interés que supone la simplicidad de sus características y de que ellas derivan, entre otras, tres distribuciones: la chi cuadrada o la ji cuadrada, la t de student y la f de Snedeker, que se mencionará más adelante de importancia clave en el campo de la constatación de hipótesis estadísticas, ¿no? La distribución normal queda totalmente definida mediante dos parámetros: la media y la desviación estándar o desviación típica, ¿no? Su función de densidad es simétrica respecto a la media y la desviación estándar nos indica el mayor o menor grado de apertura de la curva, que por su aspecto se suele llamar campana de Gauss, ¿no? La famosa campana de Gauss en una distribución normal. Esta distribución normal, la que se utiliza bastante en la parte de simulación. Esta distribución se denota por n, lo que es la media y también la varianza, ¿no? Cuando la distribución normal tiene como parámetros donde la media es igual a 0 y la varianza es igual a 1, recibe el nombre de distribución normal estándar. Cualquier variable x que siga una distribución normal de parámetros de media y también de desviación se puede transformar en otra variable y, donde tengo que la variable va a ser menos la media dividido entre la desviación estándar, que sigue una distribución normal estándar, ¿no? Este proceso se denomina estandarización, tipificación o normalización. El campo de variación para este método, para esta distribución, va a ser donde la variable va a adoptar valores de menos infinito hasta infinito. Los parámetros, como hemos indicado, son la media y la desviación estándar. ¿Okay? Otra distribución que se tiene es la distribución log normal. La variable resultante de aplicar la función exponencial a una variable que se distribuye normal con media y desviación estándar sigue una distribución log normal con parámetros escala y forma. Entonces, esta distribución se basa en la anterior con la diferencia de que estamos trabajando con una función exponencial. Dicho de otro modo, si una variable x sigue una distribución log normal, entonces la variable logaritmo de x se distribuye normalmente, ¿no? Esta variable aleatoria fue propuesta por Francis Galton de 1822 a 1911, ¿no? Este es el periodo de vida de los que han hecho estas teorías, etcétera. Y fue en 1879 como consecuencia del estudio de la media geométrica de n variables aleatorias independientes. La distribución log normal es útil para modelar datos de numerosos estudios médicos, tales como el periodo de incubación de una enfermedad, los títulos de anticuerpo a un virus, el tiempo de supervivencia en pacientes con cáncer de SIDA. Entonces, todos estos elementos que han ido trabajando ha sido a partir de ciertas enfermedades, ciertos eventos que se tienen que trabajar, ¿no? En otras palabras, ha nacido a partir de cierto modelado de sistemas que se tenía. Campo de variación. Tenemos acá el campo de variación en el que trabaja la log normal y los parámetros también. Que, en este caso, lo que se denomina escala y se denomina forma, ¿no? Es la diferencia con la anterior. También existe la distribución logística, cuando Pierre-François Verhulst, de 1804 a 1849, describió por primera vez la curva logística en un trabajo publicado en 1845, que versaba sobre las investigaciones matemáticas en las leyes que gobiernan el crecimiento de la población. La distribución logística se utiliza en el estudio del crecimiento temporal de variables, en particular demográficas, ¿no? Entonces, esta distribución logística nos da cuenta de que tiende primeramente a trabajar o casos particulares demográficos de crecimientos temporales, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede ser apoyado para ese tipo de eventos, ¿no? Los parámetros asociados a esta distribución son una situación A y una escala B. Su función de densidad es simétrica respecto al parámetro A y presenta un perfil más apuntado que el de la distribución normal con la misma media y desviación estándar, ¿no? Esta se denomina distribución leptocúrtica. Y donde tenemos el campo de variación y los parámetros que vamos a trabajar, donde tengo la situación y la escala, ¿no? De la distribución logística. También existe la distribución beta,
La distribución beta es adecuada para variables aleatorias continuas que toman valores en el intervalo de 0 a 1, lo que hace muy apropiado para modelar proporciones. En la inferencia bayesiana, por ejemplo, es muy utilizada como distribución a priori cuando las observaciones tienen una distribución binomial. Uno de los principales recursos de esta distribución es el ajuste a una gran variedad de distribuciones empíricas, pues adopta formas muy diversas dependiendo de cuáles sean los valores de los parámetros de forma P y Q, mediante los que viene definida la distribución denotada por beta, P y Q. ¿Sí? Un caso particular de la distribución beta es la distribución uniforme en 0 y 1, que corresponde con una beta de parámetros P igual a 1 y Q igual a 1, ¿no? Tengo mi campo de variación y voy a tener P y Q en términos de forma los dos. Distribución gamma. La distribución gamma se puede caracterizar del modo siguiente. Si se está interesado en la ocurrencia de un evento generado por un proceso de Poisson de media lambda, la variable que mide el tiempo transcurrido hasta obtener n ocurrencias del evento sigue una distribución gamma con parámetros a igual a n lambda escala y p igual a n forma. Se denota por gamma entre el parámetro AP. Por ejemplo, la distribución gamma aparece cuando se realiza el estudio de la duración de elementos físicos, tiempo de vida. Cuando P es un número entero positivo, se tiene un caso particular de la distribución gamma que se denomina distribución de Erlang. Según los valores que tome el parámetro de forma P, la función de densidad presenta perfiles muy diversos. Con valores de P menores o iguales que 1, la función de densidad muestra un perfil decreciente. En cambio, si P es mayor que la unidad, la función de densidad crece hasta el valor X igual a P menos 1 sobre A y decrece a partir de este valor. Tengo el campo de variación y los parámetros de escala y forma para la distribución gamma. También tengo lo que es la distribución exponencial. La distribución exponencial es un caso particular de la distribución gamma y el equivalente continuo de la distribución geométrica discreta. Esta ley de distribución describe procesos en los que interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento. En particular, se utiliza para modelar tiempos de supervivencia. Un ejemplo es el tiempo que tarda una partícula radiactiva en desintegrarse. El conocimiento de la ley que sigue este evento se utiliza, por ejemplo, para la datación de fósiles o cualquier materia orgánica mediante la técnica del carbono 14, ¿no? Entonces, esta distribución exponencial está asociada bastante con el tema del tiempo, ¿no? Un ejemplo, acá nos está indicando por el tema del carbono 14, entonces también puedo trabajar con eventos en la parte de química, ¿no? Una característica importante de esta distribución es la propiedad conocida como falta de memoria, ¿sí? Es decir, que los eventos que suceden posterior prácticamente no van a llevar una correlación con los eventos anteriores. Que el campo de variación y los parámetros que se manejan respecto a una tasa, ¿no? Entonces vamos a trabajar una tasa relacionada a partir de un parámetro fijo. También tengo la distribución G cuadrado, que también se conoce como chi cuadrado. Un caso especial y muy importante de esta distribución gamma se obtiene cuando A es igual a la media y P es igual a n sobre 2. Y es conocida con el nombre de distribución G cuadrado de Pearson con n grados de libertad. Se denota por x sub n elevado al cuadrado. Es la distribución que sigue la suma de los cuadrados de n variables independientes idénticas distribuidas según una distribución normal estándar, ¿no? Esta distribución, que debe su nombre al matemático inglés Carl Pearson de 1857 a 1936, es fundamental en inferencia estadística y en los test estadísticos de bondad de ajuste, ¿no? Entonces, utilizamos bastante, ¿no? Hemos visto también que para algunas pruebas de validación para números aleatorios utilizamos esta distribución, ¿no? Campo de variación, los parámetros, los grados de libertad, donde se tienen las respectivas tablas, ¿no? La distribución T de Student. Esta distribución fue propuesta y tabulada por William Searle Gossett, 1876-1937, más conocido con el seudónimo de Student, como resultado de un estudio sobre la estimación de la media cuando el tamaño de muestra es pequeño.
Estos resultados fueron publicados en 1908 en el artículo The Probable Role of a Mean, ¿no? La distribución T de Student queda completamente definida por medio de sus grados de libertad n y se denota por T sub n. Surge cuando se plantea estudiar el cociente entre una variable aleatoria con distribución normal, estándar y la raíz cuadrada del cociente entre una variable aleatoria con distribución G cuadrada y sus grados de libertad n, siendo las dos variables independientes. En cuanto a la forma que presenta su función de densidad, cabe destacar las similitudes que mantiene con la función de densidad de la distribución normal, estándar, forma acampanada, simétrica y centrada en el origen. La única diferencia existente entre ambas distribuciones es que la función de densidad de la T de Student presenta unas colas más pesadas, mayor dispersión que la normal. Acá tenemos el campo de variación y los parámetros expresados en grados de libertad. ¿Sí? También tenemos, como hemos mencionado, la distribución F de Snedeker. Debe su nombre al matemático y estadístico americano George Waddell Snedeker, en 1881 a 1974. Se define como el cociente de dos variables aleatorias independientes con distribución G cuadrado divididos entre sus respectivos grados de libertad, N y M. La variable aleatoria resultante sigue una distribución F de Snedeker de parámetros N y M denotada por F sub N y sub M, ¿no? Acá tengo su denotación. Campo de variación de esta distribución tenemos 0 infinito, los parámetros serán los grados de libertad tanto del numerador como del denominador. También se tiene la distribución Cauchy. Esta distribución fue introducida por Simeon Denis Poisson en de 1781 a 1840, en 1824, aunque debe su nombre al matemático francés Augustin-Louis Cauchy, 1789 a 1857, quien la introdujo en 1853 basado en el estudio de Poisson, ¿no? En el ámbito de la física también es conocida con el nombre de distribución de Lorentz o distribución de Bragg-Wigner, ¿no? Entonces, Cauchy pues, lo pueden conocer como Poisson, bueno, que ha empezado a decir Poisson, Cauchy, pero en física la manejan como Lorentz o como Bragg-Wigner, ¿no? Con otros nombres que han dado aditamento a ese campo, ¿no? La distribución de Cauchy depende de dos parámetros de escala y situación, ¿no? Donde tengo new y situación va a ser tita. En el caso particular de que new sea igual a 1 y tita igual a 0, recibe el nombre de distribución de Cauchy estándar. ¿Sí? Cuando tengo dos parámetros ya definidos, vamos a tener a la Cauchy estándar. Una característica destacable de esta distribución es que carece de momentos, por lo que no existen la media, varianza, simetría y kurtosis de esta distribución. Su función de densidad es simétrica respecto al parámetro de situación tita, ¿no? Campo de variación y también tendré aquí los parámetros definidos entre escala y situación. Otra distribución es la distribución Weibull, que esta distribución debe su nombre al físico sueco Walody Weibull de 1887 a 1979, quien lo usó en un artículo publicado en 1939 sobre resistencia de los materiales. Esta distribución se utiliza para modelar situaciones de tipo tiempo-fallo, modelar tiempos de vida o en el análisis de supervivencia, aparte de otros usos como, por ejemplo, caracterizar el comportamiento climático de la lluvia en un año determinado. La distribución Weibull queda totalmente definida mediante dos parámetros, la forma y la escala, ¿no? En el caso particular de que A es igual a 1, se tiene la distribución exponencial. Y si A es igual a 2 y B es igual a 2 veces la desviación estándar, raíz de 2 veces la desviación estándar, recibe el nombre de distribución de Rayleigh. El perfil de la función de densidad presenta formas muy variadas dependiendo del valor que tome su parámetro de forma A. Si A es menor o igual que 1, la función de densidad es siempre decreciente. En caso de tomar valores mayores que la unidad, su función de densidad muestra una forma más acampanada, pero no simétrica, de forma que crece hasta alcanzar el máximo y luego decrece.
campo de variación y también los parámetros de forma y de escala. También se tendrá la distribución de Laplace. Fue descubierta en 1774 por Pierre-Simon Laplace. Pierre-Simon Laplace de 1749 a 1827, a quien debe su nombre, aunque también es conocida por el nombre de distribución doble exponencial. Esta distribución viene determinada por dos parámetros, uno de situación A y otro de escala B. Su función de densidad es simétrica y el parámetro de situación determina su eje de simetría, además de ser el punto donde la función alcanza su valor máximo en forma de pico afilado. Independientemente de los valores que tomen sus parámetros, es una distribución leptocúrtica, lo que quiere decir que su función de densidad es más apuntada que la función de densidad de la normal, con la misma media y desviación estándar. ¿Sí? Campo de variación, tengo los parámetros de situación y de escala. Distribución Pareto. La distribución de Pareto fue introducida por el economista italiano Vilfredo Pareto, 1848 a 1923, como un modelo para explicar la distribución de las rentas de los individuos de una población, siempre y cuando se partiera de dos supuestos: la existencia de un umbral inferior, de forma que no haya rentas inferiores a dicho umbral, y el decrecimiento de manera potencial del porcentaje de individuos con una renta superior o igual a un cierto valor de renta a medida que dicho valor de renta crece. El uso de esta distribución se ha ido ampliando a diferentes ámbitos de estudio. Se trata de una distribución biparamétrica con parámetros de forma alfa y de situación x sub 0. El parámetro x sub 0 es un indicador de posición, valor mínimo, que en términos económicos puede interpretarse como el ingreso mínimo de la población. El parámetro alfa está asociado con la dispersión, donde a mayor valor se obtienen densidades de Pareto, más concentradas en las proximidades de x sub 0, es decir, menos dispersas, ¿no? Acá tengo el campo de variación y los parámetros que estamos trabajando de forma y de situación. También tengo la distribución triangular, ACB. El nombre de esta distribución viene dado por su forma de función de densidad. Este modelo proporciona una primera aproximación cuando hay poca información disponible, de forma que solo se necesita conocer el mínimo valor pesimista, el máximo valor optimista y la boda o valor más probable, ¿no? Estos tres valores son los parámetros que caracterizan a la distribución triangular y se denotan por A, B y C respectivamente. Un ejemplo del uso de esta distribución se encuentra en el análisis de riesgo, donde la distribución más apropiada es la beta, pero dada su complejidad tanto en su comprensión como en la estimación de sus parámetros, se utiliza para la distribución triangular como proxy para la beta, ¿no? Este era el campo de variación, los parámetros que yo tengo acá. Acá tengo el nuevo término que es moda, ¿sí? Mínimo, moda y máximo, ¿no? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos lo que estamos hablando, lo que estamos viendo, es un poco conceptualmente hablando de lo que yo tengo que tener muy en cuenta. Primero, tengo que definir yo si mi modelo a seguir para hacer la respectiva simulación. Y el modelo va a ser a partir de ciertos eventos que se va a dar el mismo, va a ser primeramente un proceso continuo o un proceso discreto, ¿no? Nosotros tenemos entonces variables aleatorias continuas y discretas. Estas variables aleatorias continuas y discretas se apoyan en estas distribuciones que estábamos viendo, ¿no? Al apoyarse en estas distribuciones, ya seguramente vamos a ir enfocando qué tipo de proceso puede utilizar, qué distribución vamos a trabajar. En este sentido, acá hemos visto qué tipos de distribuciones existen. Como se han dado cuenta, todas esas distribuciones han sido primeramente estudiadas o enfocadas a cierto tipo de evento. Hemos visto que han sido enfocadas, por ejemplo, para el tema de una renta, ¿no? Para el tema económico. Han sido enfocadas para, digamos, la biomedicina, para cierto tipo de eventos. A partir de esos conceptos, lo que se está haciendo es que cuando yo modelo para poder hacer una simulación, el modelamiento, ¿qué es? El modelamiento es la abstracción que se tiene de un sistema. Voy a abstraer el sistema, ¿sí? Y me voy a enfocar en una cierta particularidad. Al hacer esta cierta particularidad, al enfocarme precisamente en esta particularidad,
yo voy a poder escoger dentro de todas estas distribuciones que se tienen, ¿no? Voy a utilizar la distribución de TD-Student, la distribución de Poisson, la distribución normal, etcétera, para el caso que yo quiera. ¿Para qué me sirven estas distribuciones que se tienen ya calculadas? Estas distribuciones me sirven para que al hacer yo la abstracción del sistema que se tiene, al modelar la abstracción, junto con esta distribución, yo voy a tener un determinado comportamiento ya basado en la parte de simulación, ¿sí? Generalmente ya el tema, y eso vamos a ver con el tema del software, cuando ya el software ya te va indicando con qué tipo de distribución tú quieres trabajar. Entonces ya te va indicando, te va llevando por ese camino, ¿no? Entonces vamos a utilizar seguramente algunas de estas distribuciones que van a ir de forma particular, no sé, por ejemplo, para producción, por ejemplo, para control de calidad. Entonces, el tema que nos maneja, ¿no? Se utilizará también otros tipos de modelo u otro tipo de software para otras ramas, ¿no? Por ejemplo, para biomedicina, para electrónica, para otras diferentes ramas. Entonces, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que existen varias distribuciones, ¿no? Seguramente muchas de estas van a aplicar, otras no tal vez también, pero sabemos que existen y que todas tienen un mismo elemento de desenvolvimiento, ¿no? Tienen un cierto parámetro y también tenemos un tipo de variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta? Ok, entonces hasta acá quedaremos en la sesión del día de hoy. Con esto más ya lo voy a ir subiendo también para material para el examen, que es a partir del día 19. Y esta semana ya será la práctica. ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. Bueno, hasta Gracias, aquí ingeniero. quedamos entonces. Que tengan muy Gracias, buena tarde. ingeniero. A ustedes, gracias. Que les vaya muy bien. Bueno, muy buenas Hasta luego, tardes. Inge.